Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la carta de Pedro. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 y el tema del capítulo 2 es cómo permanecer en la esperanza divina, ¿sí? Ya vimos que el tema principal de la carta de Pedro es la esperanza. Al final del capítulo 1 vemos las razones por las cuales debemos de permanecer en la esperanza y estar agradecidos con el Padre Celestial. En el versículo 23 nos habla de lo que Él ha hecho por nosotros. Ponte en primera de Pedro, capítulo 1, 22, 23. Empezamos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una de las grandes tragedias del cristianismo en general es que los temas los toman de una manera subjetiva, y no es excepción con respecto al significado del nuevo renacimiento, ¿sí? ¿Qué es renacer? Renacer de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Qué significa? Pues que antes vivíamos como se nos ocurría, como nos enseñaron, como se nos pegaba la gana, como nos educaron, y el Señor nos compra, nos rescata de esa manera de vivir, que nos inculcaron, y ahora nos hace renacer y ya vivimos un estilo de vida y una conducta de acuerdo a la palabra del Padre. Nacer de nuevo es dejar todo aquello que no concuerda con la palabra de Dios. El Padre Celestial nos purifica, nos quita todo lo que traemos de lastre, todo lo que no concuerda con la Escritura, y nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Ahora viviendo una vida de acuerdo a la palabra. En eso consiste todo, ¿sí? No hay que olvidar que esta carta fue dirigida a los expatriados, a los que están en la dispersión, o sea, el pueblo de Israel. Habían sido ellos llevados cautivos a diferentes naciones, y aquí habla de la misericordia que Dios tuvo al haberlos rescatado, ¿sí? Por medio del pago, que no fue ni oro ni plata, sino la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dice el versículo 24 al 25, ¿qué dice? Ponte ahí. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo lo que hagamos conforme a la palabra de Dios permanece para siempre. Pero todo lo que no hagamos conforme a la palabra de Dios se marchita. Todo se marchita, se seca, se cae, ¿sí? Todo lo que guardemos para Dios, eso va a permanecer para siempre. El capítulo 2, que vamos a empezar, vamos a ver cómo podemos permanecer en la esperanza. Ya vimos en el capítulo 1 que nos habló de lo que representa la esperanza, y ahora el capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan de cómo permanecer en la esperanza, y comienza de una manera muy sencilla, muy práctica, ¿no? Vete a primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Desechando pues, subraya pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Subrayaste pues. ¿Qué implica el pues? Por cuanto hemos nacido de nuevo, por cuanto hemos renacido de la palabra. Una consecuencia, fruto de haberlo hecho, es desechar todo lo malo, ¿sí? Desechando todas estas cosas, por ejemplo, eso de piensa mal y acertarás, ¿no? Tenemos que desechar el pensamiento de que siempre hay que buscarle tres patas al gato, siempre a la defensiva, siempre pensando que todo el mundo nos quiere hacer daño, etcétera. Todas esas cuestiones de desconfianza tenemos que desecharlas. La hipocresía, ¿sí? Cuando vives una vida doble, la envidia, querer
siempre lo que el otro tiene. Y este es un tema muy, pero muy fuerte, muy actual, muy caray. Es difícil en la actualidad desechar esta cuestión. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todo el sistema de mercadotecnia consiste en desear lo que el otro tiene. ¿Sí o no? Un coche, una casa y una infinidad de cosas que no tenemos. Y todo este sistema de mercadotecnia nos hace codiciar lo que no tenemos. ¿Sí? Y eso es terrible, ¿no? Porque el pensar en lo que no tenemos en automático nos hace estar enojados, nos molesta o nos echa a perder todo lo que sí tenemos. Solo el hecho de pensar que nos hace falta ya nos echó a perder el pensar que no nos hace falta, que tenemos. Sí, porque generalmente nuestro pensamiento está enfocado en lo que tenemos, en lo que no tenemos, perdón, y no en lo que tenemos. Y me acuerdo de un comentario sobre Amán, ¿sí? De la historia de Esther, que el nombre Amán, ¿sí? Viene de la misma raíz de la palabra árbol. En hebreo se escribe Amí. Recordemos que el hebreo se escribe sin vocales, y si le quitamos las vocales a estas dos palabras, Amán y Amín, son la misma raíz. Entonces este estudio de un judío ortodoxo, de un rabino, es un estudio muy interesante, y él se preguntaba, y él hacía esta pregunta: ¿por qué tiene relación el árbol y la palabra Amán? La primera relación de árbol fue cuando Adán y Eva, de acuerdo a este comentario, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por la que Adán y Eva echaron a perder todo lo que tenían, todo el paraíso? Dios les dijo: pueden comer de todo árbol del huerto, todo es de ustedes, todo lo tienen, excepto el árbol del bien y el mal. Y ya desde ese momento ya estaban inquietos por eso, ya estaban buscando la manera de cómo comer de ese árbol. Ahora, ¿qué se asemeja esto con la historia de Amán? Si ya leíste la historia de Amán, ¿qué le hacía falta? Era el segundo después del rey, tenía toda prosperidad del mundo, tenía poder político, influencia, tenía todo. Pero ¿cuál fue la causa de su perdición? ¿Se acuerdan cuando después del primer banquete que tuvo con Esther y el rey, después de eso llegó a su casa y dijo: ponte en Esther, capítulo 5, versículo 12, y añadió a Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Qué más le podía pedir a la vida? ¿No es verdad que a veces uno llega en la vida a su máximo de tu profesión y de tu negocio? ¿Sí? Pero sin embargo no estás complacido, ¿sí? Por querer aquello que no tienes. Amán no tenía todo, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que le molestaba? Pues que cuando pasaba Mardoqueo no se le postraba, y eso lo amargaba, le amargaba la vida. Justo lo que no tenemos, eso nos amarga, ¿sí? La raíz del nombre Amán, y aquí hay que verlo como moraleja todo esto, tiene que ver con amargura. ¿Cuántos Amán no existen? Que están insatisfechos, amargados, faltos de contentamiento, y eso nos puede destruir. Va a destruir nuestra vida, va a destruir toda nuestra vida, el estar pensando qué es lo que no tenemos. Amán ya tenía el veredicto de que iba a destruir a todos los judíos, pero él quería destruir a Mardoqueo. ¿Por qué? Por no arrodillarse delante de él. ¿Y sabes qué hizo? Construyó un árbol de 25 metros para colgarlo, ¿sí? Y exhibirlo. Y eso lo iba a hacer feliz. Él pensaba: si nada más consigo esto, ahora sí voy a ser feliz. Es lo único que me falta para ser feliz y estar tranquilo. Y sabes que ese es el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso que estuvo pensando, ¿sí?,
que lo que le hacía falta era eso, fue que terminó Amán colgado en ese árbol. Y fue la misma perdición de Adán y Eva. Fue lo mismo, la misma perdición de Amán, querer ser igual a Dios. Así que heredamos este virus de la insatisfacción, de la falta de contentamiento, de la falta de gratitud. Generalmente tenemos algo y Dios nos da más, pero inmediatamente te viene a la mente que te hace falta algo más, ¿sí o no? Para estar feliz. Y justamente cuando lo tienes te das cuenta de que no, de que ahora te falta otra cosa más. ¿Qué fue lo que dijo Rockefeller? Cuando le preguntaron, le dijeron pues que ya tenía mucho dinero, que qué más le hacía falta. ¿Y sabes qué contestó? Solo me hace falta un poquito más. Y eso se vuelve indefinido, se vuelve una carrera infinita, ¿sí? Que nos lleva al árbol donde vamos a quedar colgados por nuestra insatisfacción, ¿sí? Así que hemos renacido de la palabra y no por cosas temporales. Hay que desechar la envidia. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Cuando el pensamiento nos abrume de qué es lo que no tenemos y nos sintamos deprimidos por esto, comencemos a hacer una lista de lo que sí tenemos. Sí, como el hombre que estaba muy deprimido, ¿no? Porque no tenía dinero para comprarse zapatos. Y se decía, ¿cuánta gente no hay así? Decía, ¿cómo es posible que no tenga zapatos? ¿A qué nivel he llegado? No tengo ni para comprarme zapatos. Pero al voltear vi una persona que no tenía piernas, o sea que estaba peor que él. ¿Sí? ¿Te fijas? Así que si hemos renacido por la palabra, tenemos que desechar la envidia y todas las detracciones. Detracciones son calumnias. No levantemos falsos a nadie. Esto es muy grave. No levantemos falsos a nadie. Y en lugar de eso, como niños chiquitos, como niños recién nacidos, hay que pedir leche espiritual, no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcamos para salvación. Y aquí nos da una manera opuesta a lo que sí deberíamos desear. Desechemos lo anterior y hay que desear la leche espiritual, la no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios no adulterada, la sabiduría, los principios de Dios, lo que está escrito. La escritura es nuestro alimento. Leche espiritual no adulterada, ¿sí? No diluida, sin conservantes, no light, no descremada, ni que fuera un Starbucks, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahorita está muy de moda la leche light y también la doctrina light, ¿sí? Y la escritura dice que iba a llegar tiempos en que las personas no iban a disfrutar de la sana doctrina, sino que se iban a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias y que iban a predicar lo que la gente quiere escuchar. ¿No es típico eso? Por no querer lastimar a los oyentes. Eso es precisamente la doctrina light. Es leche light, ¿sí? Lo que nos dice la escritura es que busquemos la leche entera, con todos los nutrientes y vitaminas, con todo lo que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Aquí nos habla de algo interesante. Si no estamos deseando la leche espiritual, la leche no adulterada, ¿por qué será? Si no hay hambre de desear la leche espiritual, no quieres tomar leche no adulterada, es porque no has desechado lo que traes. ¿Y qué traes? Malicia, envidia, engaño, hipocresía, detracciones. Tienes que desechar todo eso. Por consecuencia, ese vacío que tenemos se va a llenar. En el momento que tú deseches todo eso, se va a llenar de la palabra de Dios. Pero si no lo estamos haciendo así, ¿sí? Entonces vamos a desear, vamos a seguir en lo mismo. Si no hemos desechado, entonces vas a seguir en lo mismo. No vas a desear la sana doctrina, la leche espiritual, la no adulterada. Es un poco como si en una casa tu esposa, vamos a poner un ejemplo, te hiciera de comer, ¿sí? Y te hiciera una comida deliciosa, gourmet, y te está esperando para que tú llegues a comer, ¿sí? Y en el camino tú traes mucha hambre y ves unos taquitos de birria. Te detienes y te comes unos 3 taquitos de birria.
¿verdad? Pero no dices nada. Llegas a la casa, tu esposa te sirve de comer, empiezas a comer, pero inmediatamente te llenas. Es exactamente lo mismo. Si nuestra vida estamos llenos de todo lo que habla aquí, que es malicia, hipocresía, engaño, detracciones, envidia, ¿sí? Todo el tiempo deseando cosas materiales, pues ya a la hora de la palabra, ¿qué hambre vas a tener? Ya estás lleno, ¿no?, de chatarra. ¿Qué hambre vas a tener? Nos sirven la verdura, el aderezo, las frutas. Sin embargo, no se nos antoja ya seguir comiendo eso, porque ya estamos bien inflados de la comida chatarra, ¿sí? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás teniendo hambre espiritual? ¿Estás teniendo hambre de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Estás anhelando, como niño recién nacido, comer cada rato? ¿Cómo come un niño recién nacido? Cada 3 horas, ¿no? O cada 2 horas. Y piden más la leche materna. Si estamos así como bebés recién nacidos, es porque estamos desechando lo malo. Si no, debemos revisar lo que debemos desechar todavía para crecer en salvación, ¿sí? Si nos damos cuenta, podemos crecer en salvación según este versículo, ¿sí? La salvación no es algo estático. No se dice soy salvo y ya. En la esperanza fuimos salvos, pero aún seguimos creciendo en salvación. Debemos de recordar el concepto práctico de salvación. Salvación es volver al original, volver a retomar la identidad con la cual Dios nos creó, ir quitando de nosotros todo lo que nos estorba, todo peso, todo lo que hemos añadido a nuestra vida que no era el plan original de Dios. En pocas palabras, la salvación es restauración. Es como un cuadro antiguo, ¿no? Cuando lo restauran, le ponen químicos para dejarlo restaurado, o como cuando encuentran un objeto antiguo, arqueológico, que empiezan con su palita a escarbar y luego con una escobetilla empiezan a quitar el polvo, ¿sí? ¿Sí? Hasta restaurar, hasta que queda perfectamente como Dios nos creó en el principio. Así que, por medio de la leche espiritual, vamos a ir creciendo, siendo restaurados cada vez, ¿sí? Y hay una condición en el verso 3. Vamos a desear la leche espiritual no adulterada y a crecer para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos probado que el Señor es bueno. Entonces vamos a anhelar crecer para salvación, vamos a anhelar la palabra. Dice la Escritura: vengan y prueben que el Señor es bueno. Nadie nos lo puede decir. La fe no nos lo puede platicar. La fe es algo personal, es algo íntimo, ¿sí? Una relación personal con Dios. Pero ¿te acuerdas del rey Joás, el rey de Judá, que creció en un templo criado por el sumo sacerdote Joaida? Que mientras vivió ahí con el sumo sacerdote, este muchacho vivió increíble, ¿no? Mandó a reformar el templo, hizo muchas obras para el pueblo de Dios, cosas increíbles. Pero el momento que se murió el sumo sacerdote, el que lo había criado, en ese momento se apartó y empezó a adorar ídolos. Y llegó el momento en que hasta mandó a matar al nieto del sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues porque no tenía una relación personal con Dios. Su fe dependía del sumo sacerdote. Y en el momento en que se muere, ya no tenía nadie quien le exigiera, quien le siguiera enseñando. Entonces se apartó. Y una pregunta que debemos de hacernos una y otra vez, y que te la hago, es nuestra relación personal con Dios. El estudio de la Biblia depende de ir a una congregación o donde es que estudias la palabra. ¿Sí me entendiste la pregunta? ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Con el Señor en una congregación o a solas con el Señor? Y si tu respuesta es en una congregación, entonces tienes que transformar eso, tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios no lo quiera, se acabe esa congregación, te vas a quedar como pajarito en grama y vas a estarte preguntando: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces crezcamos para salvación, si es que hemos alcanzado o nos ha gustado la benignidad de Dios.
Busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual, la no adulterada. Vete a Pedro, a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Empezamos a leer. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pongamos atención aquí. Hay que hacernos una pregunta. ¿Qué es eso de piedra viva? ¿Existen piedras vivas? No, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una manera alegórica. Tiene que ver con el corazón. Por esto los mandamientos, si nos damos cuenta, se escribieron 2 veces. Hubieron 2 tablas de la ley. La primera la rompió Moisés. Pues obviamente se enojó muchísimo cuando bajó y encontró que estaban todos en una tremenda fiesta adorando ídolos. ¿Sí? La rompe Moisés y se va, intercede 40 días delante de Dios a pedir y suplicar a Dios que le diera un nuevo pacto, que les renovara el pacto. Fíjate, ya desde allí estaba prefigurado el nuevo pacto. ¿Y qué iba a necesitar? Iba a requerir de nuevas piedras. Ojo, de nuevas piedras. No cambiaron los mandamientos ni los redujeron. Fueron exactamente los mismos mandamientos. Nada más que la diferencia fue con piedras nuevas, diferentes. Y fíjate, hay una referencia similar cuando Josué entra a la tierra prometida. Pasan el río Jordán y levantan allí un monumento. Allí ponen 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel. Y ahí en cada piedra escriben la ley. Y las tuvieron como memorial diciendo: estas piedras nos van a recordar que Dios nos rescató, nos hizo entrar a la tierra prometida. Todo eso son símbolos o figura de lo que un día iba a ser el Señor. ¿Y sabes qué pasó después en ese lugar, cerca de ese lugar? Y esto es algo que dicen los comentaristas. Dicen que esas piedras estaban en la época de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque te acuerdas cuando le dice a los dirigentes, a los fariseos, que habían acudido a su purificación, les dijo que no se gloriaran en su linaje por ser hijos de Abraham, porque Dios podía hacer de esas piedras hijos de Abraham. Imagino a Juan apuntando, ¿no?, a esas piedras, hijos de Abraham. Todo esto tiene que ver con que Dios cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, un corazón vivo. En eso consiste piedras vivas. Es un milagro. ¿Sí? Una piedra no puede vivir, pero Dios puede obrar el milagro de traer vida a lo que antes era como una piedra. Y en eso consiste el nuevo pacto. En Jeremías 31, ¿qué dice? Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que anden en mis mandamientos y en mis estatutos, y escribiré mis leyes en sus corazones. En eso consiste piedra viva. Si no aceptamos eso, entonces nuestro corazón pues va a seguir siendo de piedra, como una canción que hay por ahí. ¿Sí? Y hay otra referencia con respecto a las piedras, y es que el templo se tenía que construir con piedras. ¿Sí? Y las piedras eran simbólicas de lo que algún día el Señor iba a hacer con todos aquellos que creyeran en Él. ¿Sí? Cada una de las personas que creyera se iba a convertir en una piedra de un templo, de una casa espiritual de Dios. ¿Sí? Nada más que, ojo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita entre nosotros, es una piedra viva, hablando alegóricamente. Todos nosotros que hemos creído en el concepto del nuevo pacto, nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos. Entonces ahora podemos ser una piedra viva para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Sí? ¿En qué consiste un sacrificio espiritual? En vencer lo que está muerto en nuestra vida y vivir para Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hay que arrepentirnos de nuestras obras malas. Toda obra humana que no es acorde a la Escritura es obra muerta. ¿Y qué tenemos que hacer? Acabar con ellas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Vete a primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Leemos. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, aquí pon atención a esto, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro menciona dos textos. El primero: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 16. Si leemos todo el contexto del capítulo 28, es impresionante. ¿Por qué? Porque habla de la dispersión de Israel. Y justamente el tema del que está hablando Pedro, pues es los que fueron esparcidos por las naciones, los que fueron desobedientes a la palabra, y que Dios los iba a rescatar, ¿sí? Que iba a tener misericordia de ellos, ¿sí? Por otro lado, había aquí una aplicación muy importante que tenía que ver con la construcción del templo. ¿Cómo era que se construía? En Primera de Reyes, vete a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. ¿Ya? Y cuando se edificó la casa, o sea el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, ¿sí? De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ok, obviamente trabajaban fuera del monte, lejos de allí. Las piedras las labraban, ¿no? Le daban martillazos con cinceles y otras herramientas, y dejaban las piezas como un rompecabezas. Eran perfectas. Y sabes que no se usaba ni cemento, ni cola loca, ni nada para pegar. Y eran unas rocas impresionantes, eran gigantescas. Ya después esas piedras las llevaban, las transportaban y las metían por las puertas de Jerusalén, y llegaban al monte del templo, las subían allí y las ensamblaban en un silencio absoluto, y quedaban perfectas, ¿sí? Perfectas. Cuando ya tenían que llegar al monte santo, como dice el Salmo, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién va a habitar en el monte santo? ¿Quién? El que no ha hecho engaño, el que anda en integridad, el que no es usurero, etc. Una serie de requisitos ahí. Pero para que eso llegue, ¿sí? Para que esas piedras llegaran a estar en el monte del templo, ¿qué crees que tenía que pasar? O sea, para que ya llegaran y se ensamblaran, ¿sí? Que se ensamblaran en silencio, tuvieron que haber pasado, ¿por qué? Pues de ser labradas, lijadas, talladas, ¿sí? Esto es una aplicación para nosotros, ¿sí? El Señor está edificando un templo, y cada uno de nosotros somos una piedra del templo, que tenemos que ser labrados. Hay quienes no quieren, ¿verdad? Si un constructor coloca piedras que se están moviendo junto a otras, ¿qué pasa? Pues empieza el roce y los golpes, y eso es difícil. Así que desde el momento en que somos escogidos hasta el día en que lleguemos a Monte Santo, vamos a ser labrados y lijados. Aquí es la lijada, y como te digo, a veces quiere salir la gente huyendo, y esa gente nos está lijando y nos está puliendo. Pasan esto por alto, pero si lo hacemos, cuando lleguemos allá, si no quisiste pasar por este pulimento y este lijado, no vas a caber, no vas a cuadrar con el resto, y vas a ser desechado, ¿sí? Porque necesitas ser más tallado y lijado. ¿Para qué? Pues para ser perfecto, para no tener ningún tipo de impedimento y ensamblar bien. Así es que, si me entendiste, que aquí es la lijada. Una vez que estemos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el jefe, con todos aquellos que nos rodean, recordemos que aquí estamos siendo labrados. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ah, qué tan difícil es eso como ser humano. Te voy a decir algo: si no son creyentes los dos, si no piensan igual,
No pienses que te equivocaste. No. Es precisamente lo que necesitamos. Esa persona que Dios nos puso, o ese jefe que te trata mal, o esa circunstancia en la que estamos, ¿sí? Esa circunstancia, ¿sí?, es lo que necesitas para ser lijado y tallado, para ser pulido, para que cuando lleguemos al Monte Santo todo sea silencioso. Allá no vamos a estar quejándonos de que no nos pongan al lado de tal o cual persona porque me cae mal. No llegaremos así. Llegaremos perfectamente pulidos. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a poder ensamblar con quien nos pongan al lado. Así que ese es el objetivo, ¿sí? Hay otra anécdota interesante que sucedió cuando mandaron las piedras, ¿sí? Porque todas estas piedras, no creas que nomás las hacían así, no, eran prácticamente ingenieros, ¿sí? Clasificaban las piedras, les colocaban un grabado en cada pieza. Entonces cuando ya estaban por terminar el templo se dieron cuenta que les hacía falta una piedra. Era la piedra de una esquina, era fundamental. Entonces empezaron a checar los registros, a ver dónde estaba esa piedra. Y cuando les llega la notificación a los que estaban enviando las piedras, les dijeron: oye, pero nosotros sí mandamos esa piedra, ¿sí? Revisaron los registros y se dieron cuenta que sí la habían enviado. Tenían el registro de la fecha en que la habían enviado, ¿sí? Entonces empezaron a investigar, y algunos de los que estaban ensamblando dijeron: ay, ¿sabes qué? Ya nos acordamos que nos llegó esta piedra al principio, no supimos dónde ponerla y la echamos ahí una barranca en el monte de Sidrón, y ahí empezó a crecer la maleza y esta piedra se ocultó y se olvidó. Luego al final se dieron cuenta que era la piedra que hacía falta, ¿sí? Ensamblada perfectamente. Ya cuando la encontraron, la ensamblaron. Así que, como podemos ver, cada detalle que ha sucedido en la historia de Israel, todo tiene que ver con el Mesías. Todo apunta a él, ¿sí? Y es lo que está hablando Pedro. Para esta época ya se conocía esta tradición, y en base a eso de la historia se escribió el Salmo 118, versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? Este salmo hace referencia a esta anécdota y se cantaba cuando se celebraba la Pascua. Si forma parte de lo que se conoce en la liturgia judía como el Halel o himno. Y sabes, en una ocasión Yeshua terminó de cenar la Pascua con sus discípulos. Dice que salieron y cantaron el himno. Y ese himno que se canta al terminar la Pascua es el Salmo 113 al 118. Ahora imagínate a Yeshua con sus discípulos cantando este salmo, alegrándose y dándole gracias a Dios, sabiendo que Él es la piedra que llegó, y que lo peor de todo es que no lo reconocieron, y dándose cuenta que lo iban a dejar olvidado como 2000 años, sin saber que Él era la piedra angular de su adoración, ¿sí? Sigamos: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Sabes cuál es la manera en que tropezamos en la palabra? Es cuando somos desobedientes. Y te voy a decir algo: muchas veces uno de los grandes riesgos de estudiar la palabra verso por verso, que agarras diccionarios y muchas versiones, es ser desobediente. Ese es el riesgo, porque vas a tropezar en ella. Como se dice, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Si desobedecemos, nos cegaremos tanto que seremos insensibles a él. A veces pensamos que por saber un mandamiento ya me lo sé, pero la pregunta que tenemos que hacer y nos tenemos que hacer es: ¿lo estamos haciendo? Si no lo hacemos, poco a poco vamos a endurecer nuestro corazón, y asumimos que lo hacemos, pero no lo hacemos, a lo cual fueron también destinados. Aquí se está refiriendo específicamente a Judá, porque Isaías 28 habla de todo este contexto. Y llegó un momento en que Judá se había vuelto tan desobediente a la palabra, y ya estaban siguiendo las costumbres y tradiciones de los pueblos, que Isaías tuvo que enseñarles verso por verso, como manzanitas. Y los sacerdotes y estos dirigentes de Judá y los líderes se burlaron de Isaías y le dijeron: ¿para quién es este tipo de enseñanza? ¿Para los bebés recién nacidos? ¿Para los destetados? ¿Qué te pasa, Isaías? No nos enseñas así, ¿no?
Pues entonces Isaías les tiene que decir: este pueblo se ha hecho difícil, por lo cual la palabra les será mandamiento por mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ni así van a entender. Va a llegar un momento en que se van a endurecer tanto por cuanto no pueden soportar la sana doctrina. Entonces va a venir un pueblo de lengua extranjera que no van a entender su lenguaje, y ese va a ser la señal del juicio y el cautiverio de Babilonia. ¿Sí? Así que ya habían sido destinados para esto. Sin embargo, Dios sujeta a Judá a desobediencia para tener misericordia de Israel, de las 10 tribus. Y aquí lo menciona en el verso 9. Judá desechó la piedra angular. Judá estaba destinado a ser endurecido para que Dios tenga misericordia de Israel. Ahora, al principio sujetó a desobediencia a las 10 tribus. Los primeros en apartarse de los caminos de Dios y corromperse fueron las 10 tribus. Dios sujetó a las 10 tribus en desobediencia y tuvo misericordia de Judá, pero después Judá empezó a llenarse de orgullo y a pensar que eran mejores, y Dios los sujetó también a ellos a desobediencia, ¿sí? Para al final tener misericordia de los dos y que nadie se pueda jactar en su presencia. Así que por eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, recordemos que esta carta va dirigida a los expatriados en la dispersión. Linaje escogido. Nosotros tenemos ADN escogido. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Respecto al linaje, en el momento en que Él dijo a Abraham: de tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, eso es el linaje de Abraham. Vete a Gálatas capítulo 3, 28 y 29. ¿Qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es una de las cosas más sobrenaturales de la Escritura. Es algo muy grande, que solamente conociendo la historia podemos entender la grandeza del plan de Dios. Hay una condición en estos versículos. Anota: si nosotros somos del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Esto significa que si somos del Mesías, pon atención, somos linajes de Abraham. Como dije antes, es una grande tragedia lo que le ha pasado a nuestra fe, que es espiritualizarlo todo. Es verlo todo muy subjetivo. Si está hablando de linaje para ti, ¿qué significa linaje? Está hablando de descendencia física, no espiritual. Quiere decir que Dios cumplió su promesa. Dios dio, ¿sí?, la descendencia a Abraham, y esto iba a ser incontable. ¿Y qué es lo que dice aquí? Si hemos recibido al Mesías y somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Por una sencilla razón: porque Dios no tiene ningún pacto ni compromiso con los gentiles. Dios solamente hizo pacto con Abraham y su descendencia. Ahora, ¿qué necesita una persona que no tiene nada que ver con Abraham para ser parte del pueblo de Dios? Venir al pacto, entrar en pacto con Dios, hacer lo que hizo Ruth, hacer lo que hizo Rahab. Señor, quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero ser adoptado. Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias, pero si hace un pacto, y hay que respetar sus pactos. Hizo un pacto con Abraham y le dijo: tú y tu descendencia serán benditas. Por cuanto no me negaste a tu único hijo, hago un pacto contigo y juro por mí mismo que nunca te dejaré. Cuando hizo este pacto, se partieron los animales y se paseaba una antorcha encendida, y a Abraham cayó en un sueño profundo. Así que quiere decir que el pacto fue incondicional y que el pacto fue unilateral. O sea, esto quiere decir que solo Dios fue el que hizo el pacto. O sea que aunque Abraham fallara, Dios iba a mantener su promesa. ¿Sí?
pasar por en medio de la sangre de animales muertos representaba que si no se cumple ese pacto, quien está pasando por ahí tiene que morir. Entonces Dios en ese momento está diciendo: yo me comprometo a cumplir ese pacto contigo. Estamos hablando de los expatriados que fueron dispersos por todas las naciones, pero Dios tenía que cumplir su pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham. Él dijo: por mí mismo he jurado que te bendeciré, que bendeciré toda tu descendencia, aunque fuera como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, aunque sea así, yo nunca olvidaré tu descendencia. En eso consiste la fidelidad y la grandeza de su plan. Y aquí viene una pregunta. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua iba una vez caminando, que de repente se le acercó una mujer sirofenicia? Esa mujer no era del linaje de Abraham, no tenía nada que ver con Abraham. Y le dijo a Yeshua: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, clamando las profecías mesiánicas, ¿sí? Tratando de venir a refugiarse bajo el reino de David. ¿Por qué Yeshua no le contestaba? ¿Por qué no le decía nada? Porque no tenía pacto con ella. Yeshua le dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora la pregunta es: ¿será que Yeshua hace diferencia y acepción de personas? Pues claro que no. Pero todas las personas tienen que pasar por el mismo proceso que pasó Abraham. Abraham al principio tampoco era nadie, pero llegó un momento en que se tuvo que humillar y tuvo que dejar todo y estar dispuesto a seguir al único Dios verdadero. Entonces, cuando esta mujer se enfrenta a la misma decisión, ella tiene que seguir las pisadas de Abraham, ¿sí? Si quieres ser adoptado, injertado, tienes que seguir las pisadas de Abraham. Dejar todo y humillarte. Decir: mi pueblo no sirve nada. Señor, necesito misericordia. Entonces fue allí donde Yeshua le dijo: no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Y qué dijo ella? Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Eso era lo que Yeshua estaba esperando, que se humillara. Y le dijo: ve y que sea hecho como dices. Es exactamente lo mismo. Cuando venimos al Señor pasa lo mismo. Si somos linajes de Abraham, ¿sí? Ahora sí que a pesar de nosotros nos va a alcanzar. Si no somos linaje de Abraham, debemos de venir con esa humildad y decir: Señor, yo no soy digno. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No podríamos ser todo esto? O sea, real sacerdocio, nación santa, mi pueblo adquirido por Dios. Porque para empezar, Dios nos adquirió desde que escogió el linaje de Abraham, ¿sí? Y después del linaje de Abraham, a sus descendientes fue que le prometió la tierra que fluye leche y miel. Cuando nos redimió, cuando los sacó de Egipto, los compró, les dio el pacto, el contrato matrimonial. ¿Y sabes cuál es ese contrato matrimonial? La Torah, los mandamientos. Y les dijo: si ustedes guardan mi pacto, si obedecen mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, ¿sí? Ustedes serán una nación santa de reyes y sacerdotes, cuya función será enseñarle a los demás. Serán el medio que voy a utilizar para alcanzar a la humanidad. Así que en este tiempo que estamos viviendo, que todavía no se da el gran éxodo de todas las naciones, ¿por qué es tan difícil que la gente se acerque a Dios? ¿Qué está pasando en estos 2000 años de historia? En estos 2000 años de historia, lo único que está haciendo es trayendo de vuelta a cada una de las ovejas, y dice que las va a reagrupar una por una. No va a ser por masa, sino una por una. Si tú estás escuchando este mensaje, ¿sí?, y desechas toda tu vida pasada y entras al pacto, ya el Padre Celestial te tenía predestinado. Eres una oveja, ¿sí? Él va a traer a la que tiene la pierna rota,
la que está toda cegatona. Una por una las va a ir rescatando de entre las naciones. Y una vez que rescate a todas, entonces viene la redención del mundo. ¿Sí? Pero Dios tiene que hacer el pacto. Y una vez que cumples el pacto, cuando las naciones vean que Dios cumple el pacto, entonces van a decir: qué bueno es el Dios de este pueblo, quiero ser parte de esto. Y sucederá exactamente lo que sucedió al salir de Egipto. ¿Sí? Así que ahorita es la cosecha de aquellos que son linaje de Abraham. Y uno que otro colado, como la mujer fenicia, que vio el testimonio de los demás y dijo: yo quiero ser parte. ¿Sí? Pues son bienvenidos todos. ¿Sí? Pero ahorita Dios envió pescadores. El Padre Celestial solo quiere traer de vuelta toda la plenitud de los gentiles. Así que de acuerdo a Oseas, son las 10 tribus de Israel y los desterrados de Judea. Y por eso no tenemos que esforzarnos mucho a la hora de compartir el mensaje. Por quien es linaje escogido, el Padre se va a encargar. Nos daremos cuenta que le va a empezar a palpitar el corazón, porque la voz de Dios llama a sus hijos y empezamos a escuchar la voz de nuestro Redentor. Si eso ha pasado constantemente cuando llevamos el mensaje, siempre hay una persona que le palpita el corazón y quiere saber más. Ponte en Juan capítulo 10 versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Cuando empezamos a escuchar este mensaje y te quema y te apasiona, te digo algo: sin duda eres descendiente de Abraham. Pero para aquellos que no son, necesitan señales, ¿sí? Y ellos van a esperar hasta que el Señor venga a rescatar al pueblo de los 4 ángulos de la tierra. En ese momento va a haber una salvación gigantesca sobre todas las naciones. Va a ser para todos. Exactamente lo que pasó cuando el Señor viene a recuperar la tierra de los usurpadores, cuando Josué iba a entrar a Jericó. ¿Sí? ¿Sí? Ya que viene, entonces se unen todos a ver las manifestaciones y los milagros del Padre Celestial. Entonces sí se unen y creen, y es una salvación masiva. Así que vean la grandeza del pacto de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el contexto hebreo, ¿qué son las tinieblas? Andar en tinieblas es andar sin la luz de la Escritura. Por eso Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la palabra viviente, yo soy la palabra que se hizo carne. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el que nos ha llamado para andar en luz, para ser hijos de luz, para ser hijos de la Escritura. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino, a mi camino. ¿Sí? Para enseñar esta luz a las naciones. Yeshua dijo: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Son los que van a evitar la corrupción de la tierra con mi palabra. ¿Sí? Vete a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que dijo Oseas, ¿a quién le dijo Oseas eso? A las 10 tribus. Si nosotros éramos pueblo por nuestros pecados, Dios nos dijo: lo a mí, que significa no sois pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Es lo ruamá, que es igual a no compadecida. Dios dijo: ya no me compadeceré de la casa de Israel, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oseas capítulo 2 versículo 23. Y Pedro lo que está diciendo es: la profecía de Oseas ya se cumplió en ustedes. Dios cumplió su palabra. Dios tuvo compasión de lo que se había perdido. Vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Obvio, no se puede encontrar algo si no ha estado perdido. Si dice: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, quiere decir que hubo un tiempo que no estaba perdido. Luego se perdió y ahora vino a rescatarnos. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué le llama extranjeros y peregrinos? Porque aunque ya fuimos alcanzados espiritualmente, aunque ya renacimos de simiente incorruptible, todavía seguimos en Galup o en la diáspora.
Todavía estamos dispersos entre las naciones, ¿sí? Así que mientras todavía estemos en el extranjero, mientras no haya sido la redención, mientras no venga el Mesías y se establezca su reino en la tierra, mientras sigamos dispersos y todavía no estemos en nuestro hogar ni física ni espiritualmente hablando, solamente podremos decir que estamos en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro hogar físico, pues. Cuando venga a reinar el Mesías de Jerusalén y tome de los 4 ángulos de la tierra a sus escogidos, podemos decir: he vuelto a casa. Mientras estemos en la dispersión, viviremos de esta manera, ¿sí? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos entre un pueblo que tiene cultura, tradiciones, leyes totalmente diferentes, ¿sí? Por eso luchemos y batallemos contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a estar entre los gentiles, pero debemos recordar quiénes somos nosotros. Recordar que antes éramos gentiles, pero ahora no. Ahora somos pueblo santo, ¿sí? La manera que debemos de vivir, debemos cuidarla. Debemos de vivir diferente a como vive el mundo. Si por eso es absurdo aferrarse a seguir haciendo lo que antes hacíamos, porque nos ha rescatado el Señor. ¿De qué manera la gente va a decir: estos son sabios y entendidos? No por nuestra filosofía o nuestra manera de pensar, ¿sí? O porque te hablo bonito, sino porque vivimos diferentes. ¿Te va a tomar una foto aquí? Sí, pásale. Que vean nuestra conducta diferente, nuestro estilo de vida, y todo lo que hagamos sea diferente. Es ahí ir contracorriente, ¿sí? Tiene que ser algo palpable, tiene que ser diferente, ¿sí? Que la gente se fije en tu accionar. Cuando el limpio vea nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Es exactamente lo que hacía Yeshua cada vez que hacía un milagro, una buena obra. La gente glorificaba al Padre que está en los cielos, le daba la gloria a Dios, y este es el propósito de Dios para Israel. Cuando la gente vea lo que tú haces, tus mandamientos, tus principios, tu sabiduría, van a decir: ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Tiene algo superior a los demás. Y aquí viene otro mandamiento para saber vivir entre los gentiles. Se hace difícil porque todo el anhelo de Israel ha sido tener un rey que gobierne sobre ellos, que esté en su pueblo y en su tierra. Y mientras estamos expatriados debemos vivir de alguna manera. Por consiguiente, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 16, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores. Yo sé que no nos gusta esto, ¿verdad? Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Perdón. Otro concepto tan distorsionado existe que existe es eso de andar en libertad. Soy libre en Cristo porque hago lo que quiero. Esto es precisamente lo opuesto. ¿Se dan cuenta cómo el diablo ha introducido esta perversión? Porque bíblicamente hablando, ¿qué es libertad? Bíblicamente hablando, vete al Salmo 119, versículo 44 al 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Ser libre es ser libre de la ley del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Eso lo puedes ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y Yeshua también lo dijo de otra manera, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si guardamos la ley de Dios, vamos a ser libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque lo que nos dice la carne que hagamos son nuestros deseos. ¿Sí? Qué horrible es vivir esclavizado a la carne. A la ley de Dios no, es libertad. El decir que vives esclavizado a la ley de Dios es un concepto totalmente pagano y absurdo. Precisamente la libertad consiste en tener la capacidad de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es libertad. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a ver otra cita en la que Pedro mismo profetizó, hablando, inspirado por el Espíritu, que iban a venir tiempos en que se iba a enseñar esa perversión de negar la ley, de negar la Torah. Ponte en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De qué manera podemos negar al Señor que nos rescató? ¿De qué nos rescató? De las malas obras. Y si nos rescató de ellas, ¿cómo vamos a volver a las malas obras? Entonces, ¿nos rescató de nada? El camino de la verdad será blasfemado. Yeshua dijo en Juan 17: Señor, guárdalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo mismo que enseñó Pablo. Hay muchos que enseñan: hagamos más para que vengan menos. ¿Sí? Pero para ellos su condenación es justa, van a ser juzgados. ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar que somos siervos de Dios? Sujetándonos a sus leyes, sus instrucciones. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vimos al principio que esta carta fue dirigida a Roma. En Roma habían en esa época alrededor de 875,000 habitantes. De estos 875,000, 500,000 eran esclavos, y los esclavos en esa época no tenían ningún tipo de derecho. Hay un relato de alguien que le tiró el plato en la mesa a su amo y lo echaron, ¿sí? Lo echaron ahí como una especie de tina donde había anguilas, y vieron cómo se murió ahí el esclavo, y no tenían remordimiento, Pero vean lo que Pedro les dice a todos aquellos que nacieron en esclavitud: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y está hablando de esclavos que no tienen fondo de ahorro, seguridad social, no tienen nada. ¿Qué será de aquellos que nos quejamos de los sueldos? Que no soportamos al jefe, a los jefes que no soportamos. Pues a esos debemos de sujetarnos. Primera de Pedro, capítulo 2. Yo sé que no te gusta, pero la palabra de Dios confronta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Te pido una disculpa por tanto ruido.
¿Sí? Hay mucho ruido aquí en este momento, no estoy grabando. ¿Okay? Leo, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando hacemos algo que está mal y nos castigan y te jactas de que aguantaste el castigo, pues lo merecías, ¿no? Pero si cuando hacemos lo bueno sufrimos, esto es bueno delante de Dios, pues a eso fuimos llamados, para ser hechos conforme a la semejanza del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, 22 al 24. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro está haciendo la referencia a Isaías 53 aquí, ¿sí? Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Originalmente teníamos un pastor, ¿sí? Pero nos descarriamos. Pero ahora tenemos el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino. Mas el Señor cargó en Yeshua, nuestro Mesías, el pecado de todos nosotros, y fue a buscarnos entre todas las naciones para recuperarnos, perdonarnos y regresarnos al rebaño. Dice Ezequiel 34 que Dios está en contra de los pastores de Israel porque les dejó a su pueblo y ellos se saciaron de sus ovejas, no las cuidaron ni las protegieron. Pero ahora traeré un pastor que las cuidaría y protegería, el Mesías, que lo envió a recuperar sus ovejas. Y viene Él y nos toma como una oveja lastimada y herida y nos regresa al redil. Esto nos conforta porque nos acaba de decir que sigamos en sus pisadas. Pero acabamos de ver que sus pisadas están amplísimas. Imagínate un papá haciendo pisadas en la nieve y su hijito de 4 años tratando de alcanzar sus pisadas. La abertura de las pisadas del padre son muy abiertas y para el niño es muy difícil seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Rabí, de Yeshua, es igual que cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué pasaba? ¿Amenazaba o no amenazaba? ¿Sí? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Son unas pisadas gigantes para nosotros. Yo sé que es imposible seguir esas pisadas, pero ¿sabes cuál es el consuelo? Es que Él es el pastor y el pastor carga sus ovejas y nos lleva de acuerdo a sus pisadas. No en nuestras fuerzas, sino que Él nos va a cargar para andar en sus pisadas. Y con esto termino con este capítulo 2. ¿Sí? Te dejo con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme dar este mensaje que llegue a los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.